Vea que la primera versión anoche, cuando yo iba a salir como a las 7:30, porque mi prioridad es llegar a la casa a sacar a Ari Michelle, y luego fui a salir y el parqueadero como bloqueado, el portero no me abría, mi tarjeta no me servía. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando salgo y le pregunto al portero, venga, ¿qué pasó? El portero me dice, no, señora Marta, se acabó de suicidar el coronel de la Torre 3. Ay, yo, ¿cómo así? Pero yo no escuché ningún tiro ni nada. Dijo, sí, se acabó de matar. Él llegó, no sé si fue que llegó o salía, y él mandó a la escolta a comprar una botella de agua y no, cuando el escolta llegó lo encontró muerto ya. Y llamaron a la esposa gritaba, yo sí escuché como alguien que gritaba, pero en todo caso anoche duraron como hasta las 3 de la mañana recogiendo todo eso, nos acordonaron, nadie pudo salir, nadie pudo entrar, pero hay muchas versiones. O sea, la primera versión es que él se suicidó. Mi hijo como a la 1 de la mañana me dice, mamá, pero imagínese que habían venido unos tipos temprano a las tiendas y que solicitaron el borrar todas las cámaras. Entonces yo le digo, uy, no, Manuel, ¿cómo así que borraron las cámaras? Eso quiere decir que entonces el coronel no se mató, y tenía 2 niños, Eduardo, uno de 5 añitos y uno de 7, él sacaba a los niños y se veía como una pareja feliz, ¿no? Pero no sabemos qué pasó, pero algo raro se está cocinando con ese señor. Pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo. Pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo. Atentos, aquí están los 16 hechos que deben ser examinados con lupa por la Fiscalía en el caso de la muerte del coronel Oscar Dávila. ¿Suicidio o asesinato? Si el oficial estaba apoyando al gobierno, como dice el abogado Miguel Ángel del Río, ¿por qué el coronel le escribió a la Fiscalía diciendo que quería colaborar? 13 de junio de 2023. La muerte del teniente coronel Oscar Dávila tiene en vilo al país. Medicina Legal tendrá que informar el dictamen forense que descubra si el alto oficial se quitó la vida o si, por el contrario, se trató de un homicidio. La Fiscalía, entre tanto, deberá investigar si su muerte está relacionada con su cargo como coordinador de protección anticipativa al servicio del presidente Gustavo Petro. Especialmente, los investigadores tendrán que determinar si el coronel está muerto por lo que sabía acerca del escándalo que desató el polémico polígrafo al que sometieron a la niñera del hijo de Laura, Sarabia, y a las chuzadas a ella y a su empleada doméstica, haciéndolas pasar como integrantes del Clan del Golfo. Entre tanto, varios hechos merecen ser observados con lupa. 1. ¿Por qué el coronel Dávila envió una carta a la Fiscalía con fecha del 2 de junio diciéndole que estaba dispuesto a colaborar? ¿Por qué el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de 1 o 2 policías, llamados a interrogatorio por las fusadas, solo unos minutos después de conocerse la muerte del coronel, trinó así? El día de ayer, me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían hasta que corriera sangre. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame. Pero si el coronel había dicho que quería colaborar, ¿cuál persecución? 3. ¿Por qué el conductor que iba con el coronel Dávila se bajó del carro sin su arma de dotación? Un uniformado siempre carga su armamento, lo contrario resulta bastante extraño. El abogado Miguel Ángel del Río había dicho en un trino que borró que el oficial se había quitado la vida con su arma de dotación. No fue cierto. 4. ¿Por qué a pocas horas de la muerte del alto oficial y sin conocerse el dictamen de medicina legal,
el presidente Gustavo Petro dijo que el coronel Oscar Dávila se había suicidado. El teniente coronel de la policía, Oscar Dávila, adscrito a la seguridad de la presidencia de la República, ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua. Este dejó su pistola en el asiento y, cuando regresó delante de él, se suicidó con un disparo en la sien, con la pistola que había dejado. No hay más disparos en el lugar. No es cierto que el coronel haya sido encontrado muerto ni que haya 2 disparos en su cuerpo. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, también validó la tesis del suicidio. Previamente, el coronel Dávila había recibido varias llamadas de la prensa y había asistido a la diligencia del CTI en el piso 13 de la DIAN. El coronel Dávila deja 2 niños menores de edad. A su familia mis más sentidas condolencias. Su labor en presidencia era asegurar los sitios donde yo tendría que ir en cumplimiento de mis agendas. A eso se dedicaba el personal del piso 13 de la DIAN, en donde no había ningún tipo de aparatos de interceptación. 5. Llama la atención que el día de su muerte, si estaba pensando en suicidarse, el coronel hubiese acompañado a varios familiares, madre y hermanos, al aeropuerto para viajar a España. Todos aseguraron que hicieron chistes y estuvo tranquilo. También que el hecho haya ocurrido a pocos metros de su vivienda y, frente a la fiscalía, causa inquietud. 6. Había una tercera persona en el carro. Lo dirán las cámaras de seguridad. ¿Hubo alguien que le disparó al alto oficial y lo hizo pasar por suicidio? 7. Cuando el carro llegó al punto donde se bajó el conductor, ¿el alto oficial ya estaba muerto? 8. ¿Por qué no se escuchó el disparo en todo el barrio? 9. ¿Por qué en el video que mostró Noticias 1 se ve el conductor mirando hacia la calle cuando ingresa a una tienda a comprar una soda? Aparentemente se ve inquieto. 10. En un audio que circula en redes con supuestas imágenes de la escena del crimen, también se escucha a una mujer decir que no permitieron que los vecinos se enteraran nada y muestra dichas imágenes como si estuvieran protegiendo el sitio para que nadie pudiera verlo. Nada se sabe sobre la veracidad del audio. 11. En la llamada que presentó la periodista Silvia Charri con el coronel Dávila antes de morir, él le dijo que si hablaba sobre las cruzadas lo acababan. ¿Quién? No suena coherente que fuera la fiscalía, que ni siquiera lo había llamado a declarar ni a interrogatorio. ¿Quiénes podrían entonces acabarlo si hablaba? 12. ¿Por qué el abogado del Río dijo en Blue Radio este martes que cuando ocurre la llamada de la periodista Silvia Charri, él se comunica con uno de los investigadores y le advierte que lo acaba de llamar una periodista? En ese momento, yo no sabía que era Silvia Charri. Dijo que lo acababa de llamar una periodista y que la periodista estaba siendo insistente y él lo estaba presionando, y que su nombre iba a salir al día siguiente en un informe. Para mí, ese fue el detonante de su situación personal. Esta posición le generó serias críticas en redes de quienes lo consideraron infame. El abogado Miguel Ángel del Río denunció que el coronel Oscar Dávila estaba siendo amenazado. 13. ¿Por qué del Río volvió a trinar? El coronel está muerto por la persecución y amenazas de la fiscalía. No le interesaba hablar con la fiscalía. Su carta tenía el propósito de disminuir la persecución en su contra. Siempre apoyó al gobierno. ¿Cómo así que estaba apoyando al gobierno? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué se había puesto a disposición de la fiscalía para colaborar? 14. ¿Por qué el conductor del coronel Dávila se fue de vacaciones tras la muerte del oficial? 15. El coronel Dávila fue sepultado sin honores. El presidente Gustavo Petro y el director de la policía William Salamanca estuvieron en la misa. ¿Por qué Petro volvió a trinar para hablar de suicidio sin salir el dictamen de medicina legal? Estuve con la familia del coronel Dávila hablando sobre su vida.
Oficial con una carrera brillante, consideró que lo mejor que le había pasado era ingresar al servicio policial de la presidencia. Ojalá la investigación judicial busque las causas de su suicidio. ¿Por qué se sintió tan acolarrado como para llegar a tan terrible decisión? 16. ¿El coronel dejó alguna prueba de lo que sabía? Todos estos interrogantes deberán ser resueltos a lo largo de la investigación. Por ahora, el jefe de Casa Militar, el coronel Carlos Feria Buitrago, fue llamado a declarar dentro de este proceso. Mientras tanto, en redes se percataron de algo que no se percataron los medios, y es que el presidente Gustavo Petro dijo esta frase el miércoles 7 de junio, en medio de las manifestaciones a favor del gobierno: pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo. Palabras premonitorias. La muerte del coronel Dávila ocurrió el viernes, solo días después